Porque Hoy lo que sea. no, es que para que quede claro por ahí, tipo, o sea, tengo muchas dudas sobre los temas. La verdad que estoy mucho más perdida que en el primer parcial, fueron temas mucho más amplios por ahí. Sí entran en Unión Europea, Yo te lo lo que voy a vimos la resumir. central de... Escúchame, Bien, eso. escúchame, Natalia. Yo te lo voy a resumir para que vos puedas tener tranquilidad. La respuesta a tu pregunta es, entra todo lo visto en clase. De África, solamente la CDA o todo lo demás no, porque lo demás fueron agregados de cosas que fuimos creando entre todos y aprendimos cosas, pero que no van a ser objeto de examen. CDA sí, porque lo trabajamos. De Asia, ASEAN y APEC. De Europa, toda la parte de Europa, por supuesto, completita. ¿Sí? De Mercosur, todo completito. ¿Sí? Más los laudos, por supuesto, en el caso del Mercosur, más la jurisprudencia europea que vimos. Dale. Sí, sí, mucho más claro. Me hacía ruido justamente entre los trabajos, todo eso. Llegó un momento que dije, me estoy No, perdiendo y me está faltando cosas. por eso yo les aclaré, pero está bueno que preguntes, que cuando hicieron el trabajo tan interesante de la línea del tiempo, los diferentes sistemas que se fueron creando y demás, era una cuestión estrictamente informativa para que ustedes puedan contextualizar la realidad integrativa del mundo, más no a los fines del examen, porque ni siquiera está en nuestro programa, ¿entienden? Eso fue un agregado que se dio en esta cursada por la dinámica que se generó, nada más. Una pregunta, Bueno, profesor. sí. También sobre el contenido en realidad. Usted Sí. dijo que entraban tanto los laudos como la jurisprudencia europea. Entonces, ¿esto entraría a modo de que uno lo cite en una respuesta o se nos preguntarías, no sé, explícame qué entendiste vos del laudo 7? Tipo el alcance. No, porque por ejemplo, a ver, vamos a hacer, si te parece, Ricardo, si vos estás de acuerdo, vamos a hacer un simulacro de examen, ¿te parece? No, me parece demasiado, darle demasiado changüí a esto. A ver. Un simulacro no significa que van a ser las preguntas del examen, obviamente, que nunca están escritas. Digo, pero un simulacro de examen. ¿Quién se anima a participar de un simulacro de examen? David, antes puedo hacer una pregunta específica de un tema. No, por supuesto. Vamos. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí. ¿Por qué el juez ponente decide, cuando es la etapa de admisibilidad, entre derivarlo del comité o la sala? ¿Por qué es entre los dos? Atención, Nico, vos ahí estás hablando del protocolo 11, ¿de acuerdo? Sí. El protocolo 11 establece que el juez ponente no tiene la decisión de una cosa o la otra, está obligado a mandar el caso para su admisibilidad al comité al cual él no pertenece, a los 3 jueces que no tienen ni idea del caso. Ahora, si esos 3 jueces no pueden declarar la inadmisibilidad por unanimidad, entonces la admisibilidad o inadmisibilidad la resuelve la sala en pleno. Ah, perfecto. Sí, eso es lo que habíamos visto en clase. Perfecto. Claro, de ahí viene tu confusión. Perfecto. Cuando una consulta, cuando es entre los países, resuelve directamente la sala en pleno. Claro, ¿y por qué es eso, Manuel? Por el principio pro homine. Exacto, porque los estados no pueden gozar del principio pro homine. El principio pro homine es para el individuo. ¿Está bien? Bien, perfecto. Muy bien. Profesor, Tomás. Sí. Ya que estamos sobre lo mismo, yo tengo dudas con respecto, usted había dicho en clase que ¿cómo es que se oponen las excepciones? ¿Cómo sería eso? Las excepciones se oponen cuando se contesta la demanda, pero ¿se acuerdan que yo ahí les dije que no presten atención a ese aspecto tan procesal? Porque son muchos procedimientos y se van a marear, pero te lo contesto para que lo sepas. Demanda, contestación de demanda, hay un plazo que es inferior al para la contestación, que en este caso es de 30 días, para oponer excepciones. ¿De acuerdo? Perfecto. Simplemente eso, para no marearlos. Tomás Vallejos. ¿Cómo anda, Tomás? ¿Bien? No te escuchamos, Tomás. ¿No me escuchan ahí? Ahora sí. Okay. Bueno, a ver, Tomás, ¿cuáles son los órganos que en el ámbito del Mercosur tienen capacidad de adoptar decisiones? ¿Decisiones? Empieza a correr el reloj. Tienen capacidad de dictar normas. Ahí está.
son el Consejo de Mercado Común que dicta decisiones. A ver, te pregunto tu nombre, no me cuentes qué comiste ayer. Decime los órganos. Consejo de Mercado Común, Grupo de Mercado Común y la Comisión de Comercio. ¿Cómo se expresa cada uno de esos órganos? Consejo de Mercado Común con decisiones, el Grupo de Mercado Común con resoluciones y la Comisión de Comercio con directivas. Ahora bien, cuando se incorpora una norma en el ámbito, se aprueba una norma en el ámbito del Mercosur, X, ¿cuál es el trámite que sigue? Por el artículo 38 del protocolo de Europreto, los estados se obligan a tomar medidas que garanticen la efectividad de estas medidas. Y después el artículo 40 de Europreto, que es el que dice que una vez que se toman estas medidas, se lo tienen que comunicar a la Secretaría Administrativa, y una vez que la Secretaría Administrativa recibe la comunicación de todos los estados, se lo comunica, y 30 días después la norma entraría a regir para todos los estados. ¿Pero qué significa esa frase de tomar medidas? No entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué toma un metro y empieza a medir el estado? No entiendo. No, que medidas de internalización, digamos. A ver, explica eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? A ver, Tomás, el resto se calla ahora. Tomás, vos dijiste, los estados tienen que tomar medidas, y después dijiste, ante la pregunta de ¿qué es eso? Vos dijiste, tienen que internalizar. ¿Internalizar qué? ¿Qué significa eso? Si no me equivoco, tomar una medida sería, a partir de un acto, hacer referencia a la norma del Mercosur que entra a regir en el ordenamiento jurídico interno del Estado. A ver, Ricardo quiere decirte algo, porque no está muy convencido, yo tampoco, pero a ver. No, Ricardo, lo que me da la impresión es que lo que no quiere es decir que dicta otra norma. El Estado dicta una norma de incorporación. Esto de tomar medidas es pura y simplemente esto que estamos diciendo, es tomar una norma, dictar una norma. Está la norma Mercosur y el Estado toma la norma Mercosur y la aplica al interior de su Estado. El único tema es que lo que nosotros decimos es que esta norma de aplicación o de internalización de la norma Mercosur tiene que ser una norma vacía, una norma que solo se dedique a reconocer el derecho del Mercosur en el ámbito interno del Estado. Pero Tomás, no tengas miedo de decir lo que es el dictado de otra norma. Perdón, Ricardo, medio minuto. Dale. A ver, ¿vos, Tomás, entendiste esto? Sí, perfecto. A ver, traducímelo, pues yo no lo entendía, Ricardo. ¿Qué quiso decir, Ricardo? Los Estados miembros van a dictar una norma, además de la norma que ya existe en el Mercosur, que no va a tener contenido alguno, sino que únicamente va a hacer, que únicamente va a hacer referencia a la decisión, la resolución. Y decime, o la directiva. Perdóname, en los términos de aquello estudiado en la primera parte de la materia, ¿qué te rememora esto? Lo que hablamos en su momento de dualismo, monismo, etcétera, ¿puede ser? Ponele, pero en principio, la norma del Mercosur, ¿qué tipo de norma es? ¿Cómo qué tipo de norma es? Claro, es una norma comunitaria, es una norma de derecho de la integración. ¿Perdón? No es una norma comunitaria. Entonces, ¿qué tipo de norma es? Norma propia de un sistema de integración. Entonces, de ¿qué tipo de norma intergubernamental, de cooperación. Ok, es una norma de carácter intergubernamental, es una norma del derecho internacional. ¿Qué tiene que hacer el Estado entonces, o los Estados? Remitirse a esa norma. ¿Remitirse? No. En un proceso de integración. Reconocer. ¿Reconocer? A ver, integrar esa norma. A ver, y tiene que, por eso no está entendido, vos me decís que está entendido, pero no está entendido. Tiene que incorporarla.
Con respecto a su Estamos normativa dentro del interna. derecho de la integración. Está hablando Si de la no se incorporación específica. incorpora la norma, ¿cómo hacemos? Especial. Y a través La de otra norma. incorporación ordinaria y especial. Nosotros optábamos y decíamos por qué la especial, porque tiene que ser de esta característica. Esta norma que dicta el Estado para incorporar el derecho del Mercosur es una norma que debiera estar dirigida solo al reconocimiento de ese derecho en el ámbito interno del Estado. Solo los efectos del artículo 40 del protocolo Europreto. Tomás, ¿entendiste lo que estamos diciendo? Igualmente lo voy a repasar. No, pero al margen del repaso, a ver, una cosa Sí, es... entendí, lo entendí. Escuchá, porque esto es importante terminológicamente. Una cosa es que vos digas, y el Estado tiene que reconocer la existencia de la norma. Otra cosa es que vos digas, no, el Estado tiene que incorporar la norma. De hecho, ¿qué dice el protocolo? ¿Dice reconocer? ¿Dice incorporar? ¿Dice aprobar? ¿Qué dice? Fíjense, todos, fíjense en el adoptar artículo. las medidas necesarias para el cumplimiento. Esto lo dijo en la primera parte. Tomás, Bueno, para y entonces... salir en su defensa. Él dijo, tomar las medidas necesarias para hacer efectivo en el ámbito interno de los estados esta norma Mercosur. Ahora, ¿qué pasa si esa norma del Mercosur, Tomás, voy a seguir contigo, por ejemplo, la aprobó Argentina, no la aprobó Brasil, la aprobó Uruguay, la aprobó Paraguay, y la aprobó Venezuela, pongamos que sigue, que acá hoy estaba, olvidémonos de toda la suspensión y demás, pero la aprobaron todos menos Brasil. ¿Esa norma tiene efectos? Y en su caso, ¿para quién? No, ese era el inconveniente principal inicial con el artículo 40, que si un solo Estado no tomaba estas medidas y no incorporaba la norma, este efecto simultáneo no se terminaba de dar nunca, y la norma no entraba en vigor, y en clase vimos después una resolución y 2 decisiones que subsanan al artículo 40 del protocolo Europreto, que bueno, en respuesta a tu pregunta es si un solo Estado no tomaba estas medidas, la norma no entraba a regir nunca. Hoy, perdón, pará. No entra a regir nunca ¿en dónde? Porque acá también hay que hacer una distinción espacial, me parece, ¿no? Según. A ver. Claro, por eso, a ver. No. Pasa que... En los términos de Mercosur la norma no entra en vigor, no entra en vigencia simultánea, no entra en el artículo 40. Perfecto. Lo que hay que leer, en última instancia, lo que hay que leer es cada norma que cada país emitió para su incorporación, para ver si alguno de los países la incorporó mediante un procedimiento ordinario y esta norma entró en vigor independientemente del derecho del Mercosur. Pero esta es otra cuestión. Digo, ¿puede haber entrado en vigor independientemente del Mercosur? Sí, porque un Estado adoptó un sistema de incorporación ordinario, la replicó la norma, la duplicó dentro de su ordenamiento jurídico y dictó otra norma exactamente igual. Si este es el mecanismo que utiliza alguno de los Estados, ahí sí tenemos una norma, pero que estamos hablando de una norma nacional. Y hay un ámbito en el que la norma, un ámbito espacial en el que la norma está en vigor, pero no debido al derecho del Mercosur, sino debido al derecho nacional que utilizó el Estado para incorporarlo. ¿Entiendes? ¿Estamos bien, Tomás? Miren que la idea es que aclaremos, no que se confundan más. Así Perdón, que pero esto perdón, no ahí me surgió una duda cuando dijo, pero en definitiva, si lo hace por medio ordinario, se cumple de todas maneras el objetivo. No. A ver, sí, perdón. Dentro del derecho interno. Sí, o sea, pero digamos, si en ese caso ese país dice a la Secretaría, le dice, bueno, sí, yo ya cumplí con tal normativa de Mercosur porque internalicé determinado norma Mercosur. Entonces ahí queda como válido, ¿verdad? Para ese país. Perdón. A ver, en los términos del artículo 40 puede estar dando cumplimiento en los términos del artículo 40, ese país en particular, y evitar lo que se denomina la responsabilidad internacional
en los laudos 4 y 7. El que no hace este procedimiento incumple y tiene responsabilidad internacional. Puede ser que esté salvando su responsabilidad internacional el Estado que la asume de esta manera. El problema es que no vamos a tener norma Mercosur en los 5 estados. ¿Entiendes? No, pero ese país sí queda, digamos, que cumplió. O sea, la responsabilidad queda, no empieza a regir para el resto, o sea, nunca empieza a regir para el resto de los países. Mariana, cuidado con los términos. La pregunta es esta, ¿la norma del Mercosur entra en vigencia, entra en vigor? No, porque si no cumplen todos los estados, no hay obligación. Claro. Es como decías vos, David, que cuando hablábamos de Europa, que era adjetivo, ¿no? Porque era una cuestión procesal y como que empezaba... Más para hacer la comparación, sí. Quiero decir, a ver, acá el punto es que en el derecho de la integración se prioriza el principio de igualdad de obligaciones internacionales. Entonces, todos los estados tienen que decir, ok, hice lo que mandó el protocolo Europreto, tomé las medidas, incorporé la norma y lo informé a la Secretaría Administrativa. Entonces, a partir de ahí, entra en vigor para todo el mundo lo mismo. Pero lo que estábamos planteando de ámbitos tenía que ver con esto que decía Ricardo. ¿Qué pasa si uno de los estados lo incorpora a través de un procedimiento ordinario? Claramente esa norma, la norma interna del estado a través de la cual se incorporó la internacional, tiene vigencia para ese estado. ¿Se entiende? En la medida que la norma no es una norma, digamos, que en la medida que sea una norma perfecta en términos legales en ese estado. Lo que puede ser un error, porque nosotros planteamos que es un error, porque lo que está haciendo ese estado es incorporando derecho nuevo, pero derecho interno. Claro. Más allá de que sea igual la norma a una norma del Mercosur. ¿Se entiende? Si yo a través de una ley de la nación lo que estoy haciendo es transcribiendo el contenido idéntico de la norma del Mercosur, lo transformo en una norma de derecho interno. Y para mi derecho, una vez que esté, digamos, promulgada la ley, entra en vigor. Pero no es la norma del Mercosur la que está en vigor, es la norma del derecho interno. Esta es lo que tiene que quedar claro a ustedes. ¿Está bien? ¿Ahora? Bueno. ¿Y qué pasa? Perdón, Sí. quiero preguntar dentro de esto de Mercosur, porque hoy, o sea, empecé a leer, pero ya venía leyendo, porque terminé con Europa ayer y ahora empecé con Mercosur. Igual tengo varias dudas, pero voy a ver con esta de Mercosur. Lo que no entiendo, por ejemplo, en un texto, en un paper que nos dieron, de reclamos de particulares, de mecanismos de solución de disputas, dice que los particulares no pueden acceder a la instancia arbitral, o sea, no tienen legitimación, activo-pasivo, están siempre los estados, o sea, que ellos solo poseen iniciativa, o sea, ellos pueden ir por alguna representación, eso es lo que no terminé de entender. El protocolo de Olivos te aclara eso. Perfecto. Digamos, el protocolo de Olivos lo aclara. Y en este punto es exactamente igual a lo que decía Brasilia. Los que tienen legitimación activa, pasiva, son los estados. El sistema arbitral del Mercosur tiene como sujetos titulares de los derechos, por eso decíamos, el que puede accionar, el que puede acordar, el que puede transar, y el sancionado en última instancia son los estados, no son los particulares. Lo que dice en Olivos, a diferencia de lo que no decía pero sucedía en Brasilia, en Olivos lo que dice es que los particulares pueden concurrir a las secciones nacionales de sus propios estados para poner en marcha la reclamación, para incitar en alguna medida la reclamación en términos del protocolo de Brasilia y de Olivos. El problema es que el titular del derecho, a partir de que este particular mueve los mecanismos del Estado para poner en marcha ese procedimiento, el titular del derecho es el Estado. Claro, el legitimado es el Estado. Es la sección nacional del Grupo de Mercado Común, ¿no es cierto? A la sección nacional del Grupo Mercado Común va el pedido, digamos, el pedido para que se mueva. Pero nada, a partir de ahí, el que lleva adelante las acciones, y por esto decíamos, el que hace una evaluación política
de si me conviene llevar adelante esta acción o no me conviene llevar adelante esta acción es el Estado. Y es una evaluación absolutamente política. Claro. Ahora entiendo mejor, porque me había quedado confuso cuando lo leí, pero ahora ya lo entendí. Sebastián. Vuelvo un segundo. No sé quién estaba hablando. Cuando hablábamos recién del artículo 40 a partir del Mercosur, o sea, yo estipulo que el artículo 40 lo que busca es un efecto simultáneo de los estados parte del Mercosur a partir de cuando se dicta una norma, obviamente que sale del Mercosur. Lo que no me quedó claro cuando hablaban recién es esto de la norma cuando un estado parte no la cumple. Porque yo tengo entendido que se dicta una norma del Mercosur y una vez aprobada esa norma, los estados partes tienen que tomar las medidas necesarias para incorporarlas a su ordenamiento interno para que después tenga efecto 30 días posteriores a una vez aprobada por todo y notificado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un estado parte, como decían, no aprueba o no acepta esa norma? Pero eso no lo aclara el laudo 4 y el 7, respecto del tiempo razonable. No, pero lo que dice claramente el laudo 7, más claro que el 4, es el Estado que se compromete mediante una norma Mercosur y no la incorpora, asume responsabilidad internacional. Está asumiendo respecto del resto de los estados un incumplimiento internacional. Su obligación tiene una obligación de hacer. ¿Hacer Claro. qué? Hacer lo necesario para que esa norma tenga aplicabilidad en el ámbito interno. Perfecto. Entonces, ¿por qué esto que decían de que cuando un estado parte no la acepta, no entra en vigor? ¿Se refería a estas normas en puntual? Básicamente, justamente la responsabilidad internacional es por no hacer que la norma tenga vigencia simultánea, en los términos del artículo 40. Perfecto. Si algún Estado es remiso en incorporar a su ordenamiento interno, lo que está haciendo es incumpliendo el 40. Responsabilidad internacional de este Estado frente al resto. La respuesta son los laudos, digamos, al incumplimiento del artículo 40. Bárbaro. Básicamente los dos laudos tienen como finalidad... Porque a mí me parecía cuando hablaban esto de que un Estado no incorporaba la norma, yo me acordaba en el laudo 4 el caso de los pollos, que se tomaban una medida anti-dumping que no existía. Entonces yo dije, bueno, tiene que ser por ese lado. No, pero más que nada es el 7 en la medida que caracteriza la responsabilidad internacional, la pone en cabeza de Brasil la responsabilidad internacional por no internalizar, y también es el 7 el que establece lo del plazo razonable, porque Brasil decía, sí, está bien, yo reconozco que tengo la obligación, pero la tengo sin plazo. Perfecto. Y el tribunal que dice no hay obligaciones sin plazo, el plazo debe estimarse como un plazo razonable. Razonable, bárbaro. Yo me pregunto con respecto a la sección nacional, ¿eso existe fácticamente en nuestro país? Claro, para decirlo de alguna forma, la sección nacional es el pedacito de organismo, el pedacito de grupo mercado común que corresponde a la nación, a este Estado. Por eso se dice, hay una sección nacional argentina, una sección brasileña, una sección nacional paraguaya, una uruguaya y una venezolana. La sección nacional es una oficina, en última instancia, donde están los representantes del Mercosur, del Grupo Mercado Común, es decir, un escritorio donde hay alguien que atiende las reclamaciones de los particulares y le dice, señores, acá Brasil, Uruguay o Paraguay está incumpliendo tal o cual medida. Eso es lo que se denomina la sección nacional. Es el grupo de funcionarios que representan un Estado en ese órgano determinado. Por eso hay una sección nacional del Grupo Mercado Común, una sección nacional de la Comisión de Comercio, una sección nacional del Consejo. No hay, por ejemplo, sección nacional de los órganos que son consultivos, porque los órganos consultivos en alguna medida tienen composición menos esquemática. Por ejemplo, estoy pensando en el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social está integrado por funcionarios, pero también está integrado por sindicalistas y por empresarios. Con lo cual, eso no hay una sección nacional de ese conglomerado, por decirlo de alguna forma. De los órganos decisorios hay sección nacional. Sí, perdón. ¿Y por qué decía en la clase que, digamos, cómo entra de acá al juzgado, que tenía que llegar a la última instancia para recién pasar, digamos, a tratarse el tema?
A ver. La etapa prejudicial sería. Esto sería la etapa prejudicial. No, cuidado, guarda con esto. Me parece que se están confundiendo ahí con las funciones del PPR, ¿no, Ricardo? Sí, pero lo habíamos estudiado comparando. ¿Se acuerda sería que... la cuestión prejudicial. Sí, perdón. La cuestión, esto lo vimos así. Dijimos, en Olivos se incorporaba, se creó la figura, se copió la figura de la cuestión prejudicial en el ámbito europeo. Se copia con otros términos porque se denomina opinión consultiva y se pone en marcha. Ahora, yo les dije, inmediatamente después, casi no sé si 8 o 10 meses después del protocolo de Olivos, las Cortes Supremas de los estados parte del Mercosur dicen, señores, los únicos que vamos a pedir opiniones consultivas somos las Cortes. Con lo cual, al interior del país, cada juzgado debía subir el reclamo de opinión consultiva para que la Corte Suprema de su país pidiera la opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión. Y esto lo que hizo, en alguna medida, fue matar el procedimiento, porque como yo les decía, ningún juez va a dejar entrever que no sabe cómo resolver una situación, por más que sea de difícil comprensión el derecho comunitario, el derecho de la integración, que tiene que decirle a su Cámara que no sabe cómo resolverlo, que la Cámara le tiene que decir a su superior que no sabe cómo resolverlo y que termina en la Corte para decir que no saben cómo resolverlo. Se entiende que hay un montón de jueces que deberían admitir que no saben cómo se trabaja en la materia, mientras que en el sistema prejudicial europeo este diálogo se daba directamente. Los jueces de la más baja jurisdicción de cualquiera de los países comunitarios remitía directamente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la cuestión prejudicial. Esto es, le subía una consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de cómo resolver, en abstracto, por supuesto, sin las partes y demás, cómo resolver esta cuestión de derecho comunitario. Ese sistema sirvió mucho en el ámbito europeo porque, como decíamos, estas sentencias que los tribunales de primera instancia aplicaban tenían un fundamento muy sólido de derecho comunitario porque venía elaborado por los más encumbrados juristas que tenía Europa y generaba sentencias que hacía que el derecho comunitario, sentencias nacionales y de jueces nacionales, que hacía que el derecho comunitario se le metiera por adentro a los estados, no por la aplicación del tribunal en las sentencias digamos, que también las hubo y que son importantes y demás, sino que el derecho comunitario se iba filtrando por los órganos internos de los estados a partir de esta cuestión prejudicial. Este sistema, que por supuesto se advirtió que era muy, muy interesante para el cumplimiento del derecho comunitario en el ámbito europeo, se quiso copiar en Olivos, pero el sistema tuvo esta dificultad. No entiendo, nunca supe las razones de las Cortes de, digamos, encorsetar en alguna medida sus sistemas judiciales nacionales para que solo a partir de las Cortes se hicieran las consultas al Tribunal Permanente de Revisión, consultas de opiniones consultivas justamente, y lo que significó fue matar el sistema porque los jueces no van a admitir su desconocimiento en la aplicación del derecho a sus superiores para que lo consulte la Corte de cada uno de los países, porque este sistema funcionaba de otra forma en el sistema europeo. ¿Se entendió ahora mejor? Ahora yo me perdí. A ver, Mariana. A ver. ¿Por qué la sección nacional? Escuchame un minuto. Pero para que la sección nacional tiene otra... Nada que ver la sección nacional. Claro, la sección nacional tiene nada que ver. Estás hablando de un tema que es estrictamente jurisdiccional. Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene la legitimación para poder hacer pedidos de opiniones consultivas?
los tribunales superiores de los Estados miembros, nadie más. Perdón, el Parlamento también, pero eso es otro tema. ¿Sí? Pero lo que nos interesa ahora es esto. Los tribunales superiores son los únicos tribunales de los estados, internos de los estados, que están capacitados para poder pedir la opinión consultiva. Por eso cuando Sancor tuvo ese tema con AFIP y llegó a la Corte ahí hizo un pedido de opinión consultiva, pero después Sancor y AFIP se arreglaron, en consecuencia nunca opinó el Tribunal Permanente de Revisión en ese caso. ¿Se entiende? Pero digamos, ¿uno a dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿A la sección nacional? No, pero pará, o a la Corte. Vos ahí tenés una confusión, porque vos vas a hacer un pedido de opinión consultiva cuando tenés un juicio. Sí. Cuando existe un juicio, no tiene nada que ver la sección nacional. Pero para que estoy tratando de interpretar la pregunta. Sí, yo de acuerdo a lo que vimos en clase. Bueno, es como que me perdí. Digo, ¿cómo, digamos, si yo voy a la sección nacional, cómo llego a la parte judicial? Déjame, no. Eso, es el como particular no llega. No, claro. El particular no llega. El particular se olvida el día que dejó la carpeta adentro de la sección nacional. Esto es lo que... Perfecto. Porque la titularidad del derecho a partir de ahí es de los estados. El sistema de solución de controversia. A ver, distinto es si yo particular... Claro, distinto es si yo particular dejo de lado el sistema de solución de controversia de Mercosur, dejo de lado Protocolo de Olivos, dejo de lado Brasil incluso, y me presento en los tribunales del Estado que está incumpliendo. A ver, yo lo conté, el camionero de las papas. El camión de papas que estaba yendo a Brasil y no lo dejan pasar por la aduana, el tipo no puso en marcha el protocolo de Olivo o el protocolo de Brasilia. Pasó del otro lado de la frontera, metió un amparo en el primer juez que encontró y ese juez nacional brasileño le levantó la barrera para que el camión pasara. ¿Se entiende? Ahí el titular del derecho, por supuesto, accionó dentro de los mecanismos legales y jurisdiccionales de un estado determinado. Pero cuando se pone en marcha el sistema de Brasilia y el sistema de Olivos, el fulano que tiene un problema, un inconveniente, que en general no son individuales, sino que son cámaras empresarias, cámara de el calzado, la cámara de la indumentaria, la cámara de fabricantes de electrodomésticos, la cámara de automotrices, se presenta en la sección nacional del Estado, de cada uno de su propio Estado, y le dice, señores, Brasil está incumpliendo con tal y cual medida. Pero en el momento que dejó la carpeta con los fundamentos, pensamiento y demás, dentro de la sección nacional, el particular se olvidó. No es más parte en este procedimiento arbitral del sistema de solución de controversia de Brasilia de Brasilia o Olivos. ¿Se entiende esto? Guarda con esta cuestión. A partir de ese momento, la titularidad de hago la acción, pongo en marcha el sistema de grupo mercado común, pongo en marcha las negociaciones directas, no me conviene hacerlo ahora, lo espero dentro de 6 meses para hacerlo, tengo que terminar una cuestión que tengo pendiente con Brasil por otro tema que me importa más, entonces lo demoro. Todas esas actividades las hace el Estado. El particular se olvidó, y el particular no solo se olvidó, sino que tiene derecho a empujar más que en este pinchar lobby dentro de su propio Estado para que le reconozcan y pongan en marcha el sistema. El titular del derecho, el titular dentro del sistema de Brasilia, y sigue exactamente en los mismos términos en el sistema de Olivos, es el Estado. Con lo cual, el particular se olvidó cuando dejó la carpeta en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores que corresponda a la sección nacional del Grupo Mercado Común, para decirlo con todas las letras, y se olvidó. A ver si quedó más o menos claro esto ahí. Sí, muchas gracias. Claro, en Olivos lo único que hacen es darle luz, es legislar algo que se hacía en la práctica, ¿no? Absolutamente. Cualquier cámara empresaria que tuviera algún inconveniente, ¿qué hace normalmente? Va y golpea la puerta de su gobierno, así sea la sección nacional, así sea Cancillería o incluso algún ministerio, porque si yo tengo, digamos, acceso al Ministerio de Ganadería,
soy ganadero y tengo acceso al Ministerio de Ganadería y me están incumpliendo una norma Mercosur, del otro lado, en otro estado, lo que capaz que voy es al Ministerio de Ganadería y le digo, no le voy a la sección nacional, pero yo pongo en marcha todo un sistema de defensa política. Pero imagínense que cada uno de los funcionarios a los que los particulares les llevan la carpeta diciendo que tal o cual país está incumpliendo, todos hacen una evaluación política si conviene o no conviene, que en última instancia será el titular del Poder Ejecutivo, de conviene o no conviene llevar adelante esta controversia. Mientras que, digamos, y todas estas evaluaciones muy probablemente se hagan independientemente de la justificación en derecho que tenga esta controversia. ¿Se entiende cuando yo hablo de un sistema politizado? Es un sistema que deja en alguna medida de lado cuánto derecho se tenga, cuán bien fundamentado esté en derecho una requisitoria para ubicarla dentro de un contexto político, como es el de reclamación de un Estado a otro. ¿Quedó más o menos? Quedaron mudos. Sí. Sí, gracias. Claro, es una cuestión política. Entonces, yo te hago una pregunta, Mariana. Cuando hablamos de acudir digamos, al TPR en pedido de opinión consultiva, ¿es esto parte de la función que tiene el tribunal de dictar laudos? No sabría decirte. Bueno, a ver, por eso. No lo revisé todavía. ¿Podrías repetir la pregunta, David, por favor, que no la haya escuchado? A ver, la pregunta es esta, porque yo lo que noto de la pregunta de Mariana es que aparece como una confusión en cuáles son las funciones del TPR. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son las funciones del TPR? Cámara de origen, cámara por apelación y dictado de opiniones consultivas. Bueno, entonces quiere decir que tiene dos funciones. En principio, según vos. ¿Cuáles son las dos funciones? De emitir opiniones consultivas y resolver controversias. Bueno, entonces quiere decir que son dos cuestiones separadas, si aceptamos esto como válido. Por un lado, resuelve controversias, ¿sí? Que lo puede resolver en forma originaria o lo puede resolver a través del recurso de revisión. ¿Está bien lo que dije? Y por otro lado, el pedido de opiniones consultivas. ¿Hasta acá vamos bien, Mariana? Entonces, cuando de opiniones consultivas hablamos, ¿quién es el legitimado para poder pedir una opinión consultiva? Habíamos dicho que las Cortes. ¿Y la Corte qué es? ¿A qué representa la Corte? El Del Estado. Pero a través del órgano Corte. El Tribunal Superior es el que puede hacer esa petición. No tiene nada que ver el individuo. Nada, absolutamente nada, es otra cosa ahí. ¿Está bien? Sí. Ahora, cuando hablamos de resolver controversias en el ámbito del Mercosur, en la función que Manuel dijo recién, la pregunta es, ¿en algún momento puede el individuo directamente llegar a una comisión arbitral o al TPR? No. No. Rápido, no. Perfecto. No, claro, rápido. No. ¿Por qué? Fuerte, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque es para los estados nada más. Resuelve la cuestiones de estado. No es el legitimado. El único legitimado es el Estado. El único legitimado. ¿Entendés? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Y fíjate que son dos funciones distintas, por eso veía confusión acá. ¿Estamos? Ok. Gracias. Decime, Jesuán, ¿qué es la opción de foro? Estamos hablando de Mercosur todavía, ¿eh? Sebastián Waxter, ayude a Jesuán, por favor. Cómo no, David. La opción de foro es optar por el Tribunal Permanente de Revisión o un tribunal
Claro, el momento que se Comunidad cierra tiene la vía. relaciones, no, depende del país. No lo tengo tan claro. O sea, Yo no siempre lo y tengo tan cuando, claro. siempre y cuando los Esperen. dos países estén adheridos al mismo sistema. No se entusiasmen, esperen. Se armó el debate, David. Opción de foro. Está clarísimo en el protocolo de Olivos, ¿eh? Las partes litigantes tienen que decir, che, ¿nos quedamos acá o nos vamos a la OMC? Acuerdan. Claro, pero desde el momento que eligen uno, se cierra la vía del otro. Desde el momento que eligen... Una cierra cierran la la vía vía del de- otro, que pruebo acá y después pruebo allá, obviamente. Claro. Pero la opción de foro está prevista en el protocolo de Olivos. Y cuando me voy a la OMC, ¿cuáles son las fuentes que se usan para resolver la problemática? ¿Las de la OMC o las fuentes de la OMC? Bueno. Ok. Y pregunta otra cuestión más. A ver. Los laudos arbitrales dentro del sistema del Mercosur son la primer vía, el primer mecanismo para intentar solucionar las controversias entre los que están legitimados para presentarse allí. No, claro que no. Claro que no. Muy bien, claro que no. Eso me gustó. ¿Y cuál es la primer vía? ¿Y cómo sigue? Las negociaciones políticas. Negociaciones individuales, dice, creo que dice. Negociaciones directas. Es el tema. Ahora sí. Negociaciones directas. Fracasan las negociaciones directas. ¿Qué hacen? ¿Van directamente al arbitraje? No, pueden elevarlo a la comisión o al grupo de mercado común. Y después Para seguir, que- Nicolás. Para que se expidan sobre el tema, y si en base a eso no se llega a un acuerdo entre los dos estados, ahí pueden optar, pasan a la forma arbitral, a la de resolución. Ok. Bautista, ¿qué aportó concretamente el laudo 7? Concretamente. Concretamente, la responsabilidad internacional a partir de la obligación de las medidas dictadas en el Mercosur, en el marco del Mercosur. No sé, ¿están de acuerdo los demás? A ver, ¿todos están de acuerdo con Bautista? Yo no. O sea, la obligación de la incorporación de normas, teniendo en cuenta que el plazo debe ser razonable, si bien no hay un plazo, si bien el protocolo de Europreto no establece un plazo, se considera que todas las obligaciones en el derecho tienen un plazo razonable en base al principio de pacta sunt servanda, principio de razonabilidad, principio de buena fe, etc. Bueno, eso cierra un poco mejor. Cuidado, porque el tema de la responsabilidad internacional es la consecuencia Es la de consecuencia, incumplir claro, bueno. una obligación Es el internacional. análisis del 38 y del 40, como explicaba Tomás al principio de la clase. Ahora sí, ahora me cierra. No sé, ¿a vos te cerró mejor, Ricardo? Sí, ¿no? Sí, estaba ahí. Lo dijo medio rápido al principio, pero estaba más o menos. Considera también que más aún si ya todos los otros estados incorporaron la normativa. Claro. La razonabilidad va a estar presente y si además los demás estados ya la incorporaron, más presente va a estar todavía ese plazo razonable. Bueno, en rigor, claro, si ya bueno, todos los esto es lo que estados dice el pacto. incorporaron, ¿el tema del plazo razonable deja de importar o no? No todos. Si queda un estado. Si queda uno, si queda uno, por supuesto. Claro. No pudieron porque no pudieron. Claro, También para está muy bien. marcar por ahí del lado 7 el tema de la obligación de hacer y el no efecto directo de las normas, ¿no? Que el hecho de que no entren en vigencia no significa que dejen de ser obligatorias para los estados. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Qué principio se aplica ahí? Justamente porque viene el artículo 38 en el cual se comprometen a realizar todos los o activar todos los mecanismos de incorporación normativa. Está bien, pero mientras tanto, vos hablaste de obligación de no hacer. ¿Qué significaría eso y por qué? ¿Cuál es el fundamento? Obligación de no hacer, dije yo, no dije obligación de hacer. No. De tu Entendí discurso de hacer, entendió la de no hacer. Yo dije hacer, A ver. Yo entendí de hacer.
Volvé de vuelta, volvé. Volvamos la grabación para atrás, a ver. No, pero a ver, si vos tenés, escuchá, vos tenés la obligación de hacer, está claro esto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vos tenés la obligación de cumplir dentro de un plazo razonable establecido por el, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿hay alguna obligación de no hacer que nazca de un compromiso internacional? ¿Cuál es? Del Pacta Sunt Servanda, ¿no es cierto? De no hacer cosas que vayan en contra de lo que te arrastra. A ver, ese es un tema. Está presente. Esto también lo plantea, el 7, o yo estoy mal. Claro, por eso es que lo llevé ahí. Sabía que había dicho hacer, pero yo lo quise confundir para que llegara a esto. A ver, claro, porque si no, por un lado tiene obligación. Yo asumo una obligación internacional, nunca termino de cumplir el procedimiento establecido en la ley, que es un juego, una obligación internacional. No, hay principios. Tiene obligación de hacer, que es la incorporación, y en paralelo una obligación de no hacer que esa norma pierda sentido por el accionar del Estado. Claro. ¿Se entiende? En el marco del derecho internacional de los derechos humanos se ve muy claro cuando se acuerda que no se pueden hacer actos contrarios al fin y objeto del tratado, que es aplicable. Exactamente. Ese es más o menos el concepto. Claro, es el concepto. Ese es el concepto. ¿Entienden? Muy bien. ¿Alguna cuestión más de Mercosur para que podamos... Bautista, no te sientas agredido, por favor, que fue una herramienta didáctica nada más. Muy bien. Bueno, a ver, ¿algún otro tema de Mercosur específicamente? Así vamos avanzando por temas y lo hacemos ordenadamente. De Unión Europea podemos hablar. Ahora vamos, pero quiero votar Mercosur, por si hay alguna duda más de Mercosur, para no mezclar las cosas, porque si no se terminan mezclando mucho. Sí, mejor que vayamos en orden, pero creo que quedó claro con esto lo importante que son los órganos, los laudos. Perdón, entre otras cosas, la importancia de que se apuren rápido a decirme si hay alguna duda respecto a Mercosur es porque yo me tengo que ir. Así que díganme ya o callen para siempre y nos vemos en el campo del honor el día viernes. Y si se ocurre después, David la víctima. Escúchame, me parece que es mejor comenzar 15:30 el viernes. Estuve pensando lo de las 16 que hablamos hoy, pero me parece que es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Bueno. Vamos, empezamos 15:30. Empecemos 15:30. Marcelo va a organizar... No, pará que no voy a poder 15:30. No llego. No llego. No vamos a llegar, padre. ¿Empiezo yo 15:30 y vos te conectás cuando podés? Bueno. Porque ¿sabés qué pasa? Tengo miedo de no llegar. Bueno. Está bien, arranquemos 15:30, yo veo cuándo me puedo sumar. Dale. Marcelo, organizá las listas de los que vayan dando examen, que se anoten a partir de las 15:30, como hicimos el ahora pasado. Cuando terminemos así de aclarar las dudas, en los últimos 5 minutos vamos a explicar bien cómo nos vamos a trabajar, de qué manera. Bueno, genial. Entonces, Mercosur, ¿algo más, chicos? ¿Nada más? Yo creo que si esto es lo importante, David, vamos bien. Bien. No, puede ser que nos hayamos olvidado alguna pregunta. Yo quiero preguntarles algo de Mercosur. En la memoria que no se olvidaron. Quiero que alguno de ustedes me lo aclare. Porque no entiendo qué es lo que pasa con Venezuela en este momento y cuál es la base jurídica para ello. ¿Sabes que no lo vimos esto en clase? A ver. Venezuela está suspendido, o sea, actualmente no está como... Muy bien. Mercosur, ¿Y por qué? No, perdón. ¿Por violación de derechos humanos puede ser? Cuidado. Escúchenme. Una cosa, escuchen bien un minuto, escuchen. No hay sistema internacional que admita, porque ojo que, escúchenme bien y déjenme terminar la frase, que admita la exclusión de un miembro. Sí ha pasado porque está previsto, por ejemplo, en la OEA se excluyó a Cuba, pero esto no está bueno.
Porque el derecho internacional tiende a que la cooperación, la integración, aún en las situaciones más difíciles, se pueda llevar a cabo a través de la ayuda entre los estados. Entonces, en el Mercosur hay normas precisas en relación a este tema que tiene que ver con cuándo se puede suspender, no excluir, a un miembro. Y el eje está cuando está en peligro la democracia. Para que lo entiendan así, porque si no se vio, no vamos ahora... El sistema está contenido básicamente y incluso funcionó bastante bien en los levantamientos de Lino Oviedo en Paraguay. Claro, con Paraguay. Ayúdame con la fecha, que no me acuerdo, 91, 90. No. 90 y pico era. No, pero más lejos del 90, cercano al ¿sí? 2000. Pensá que el sistema empezó, a ver, Ushuaia... ¿Ushuaia de cuándo es? Eso es lo que quiero acordarme. A ver, 97. Marcelo, ayúdanos. 97 creo, 97, ¿no? 97, Yo creo 97. que lo de este muchacho paraguayo fue en el 99-2000, ¿eh? Bien. El protocolo de Ushuaia en el 98 y el Claro. Ushuaia 2 el 2011. Claro. El primero fue la respuesta 96. a lo de Lino Oviedo. Porque Claro. los estados habían puesto en marcha, incluso sin el protocolo de Ushuaia, se había puesto en marcha un mecanismo de alerta y de exclusión de Paraguay ante los levantamientos militares de Lino Oviedo. Pero no lo vimos, ¿sabés qué? Me olvidé, David. Bueno, tranqui. Ya se enteraron y ya está, suficiente con eso, con que se enteren. Nos vemos el viernes, chicos. Seguimos, siguen conmigo. Chau, Ricardo. Nos hablamos. Abrazo. Hasta luego. Chao, Ricardo. Bueno, vamos para África entonces nosotros. Si tienen ganas o quieren ir a Asia, ¿a dónde quieren ir? No, África. Cualquiera, pero Unión Europea la vamos a tratar sí o sí. África, bueno, a ver. África. Perdón. Escúchenme. África, ¿qué es lo que termina siendo más relevante en esta instancia? Todos los antecedentes que vimos, todo lo que charlamos, todo el análisis sociológico que efectuamos y la CEDEAO. La CEDEAO es importante, ¿sí? Tienen que saber el Tratado de Lagos, tienen que conocer las instituciones y ya está. A ver, ¿qué temas importantes, por ejemplo? ¿Qué competencias tiene el Tribunal de Justicia de la CEDEAO? Ustedes imagínense que si yo les hago esa pregunta y no me dicen que tiene competencia en materia de derechos humanos, nos vemos directamente en el recuperatorio, porque, ¿se entiende? Es importantísimo que me puedan mencionar eso, ¿eh? Obviamente es un sistema comunitario, ustedes ya lo saben, que está avanzando muy lentamente. No es un sistema que, como la Unión Europea, explotó y estamos en el gran sistema. No. La CEDEAO fue avanzando a paso lento, seguros, y ahí está. ¿Sí? Tiene órganos comunitarios y, por supuesto, como todo sistema de integración, como todo sistema del derecho comunitario, es mixto. Tiene órganos que son comunitarios y órganos que son intergubernamentales. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda específica con respecto a África? No. La Unión Africana no entra. Entonces solo CEDEAO. No. La CEDEAO nada más. La Unión Africana yo la comenté para explicar la existencia del Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos, pero que es un sistema que no vimos, lo mencionamos, entonces yo mal haría en tomarles un examen de algo que no les expliqué. Por eso me preocupaba. No, olvídate, no. A mí me interesa la CEDEAO y los antecedentes, ¿sí? Que vimos, nada más. Y el único que les va a hacer preguntas de África a Asia soy yo, así que olvídense. ¿De Asia? De Asia a mí no me quedó claro el APEC. O sea, no entendí más que nada, porque dice que no llega como a ser
o sea, como que queda en un acuerdo, pero que no llega al nivel comunitario. No sé si entendí mal lo que va a En rigor, Carolina, en Asia no hay ningún sistema comunitario. No hay sistema comunitario en Asia. Todo es derecho de la integración, solito, ¿sí? Perfecto. La diferencia entre ASEAN y APEC es que mientras la ASEAN tiene una organización institucional, tiene órganos permanentes y efectivamente es una organización, es una OI, la APEC se presenta más como un foro. ¿Entendés? Se presenta más como un espacio de consultas entre estados, por lo cual lo único que rige en este caso es el consenso, tienen que consensuar todo, porque no es un sistema propiamente dicho. Es un foro muy importante, por cierto. ¿Sí? Sería una especie de órgano consultivo entre los países. Claro, es un espacio en el cual se van logrando acuerdos en materia de integración con los estados que van participando, pero que no es propiamente, si vos me decís, ¿es esto un sujeto del derecho internacional? Y hay serias dudas, digamos, nadie va a contratar con la APEC, digo, yo no conozco eso, sí con los estados que la conforman, ¿de acuerdo? Pero ahí hay como un tema de representatividad, porque la cuestión orgánica no está determinada de la forma en que está determinada en la ASEAN, por ejemplo. No hay un estatuto constitutivo, quiero decir con esto, es todo declarativo. El punto es que cuando los estados van asumiendo las obligaciones que asumen en el marco de la APEC, obviamente se van cumpliendo. ¿Está bien? Y hay muchos interesados en interactuar con la APEC. No significa que no tenga importancia, sino que no tiene un andarivel jurídico de la misma manera que lo tiene la ASEAN. Perfecto, entendí, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre Asia? Sí. ¿Podrías explicar nuevamente la diferencia entre ASEAN y APEC? Porque justo se me cortó el internet. Perdón, David. No, por favor. A ver, creo que es importante que ustedes entiendan esto, Manuel. La ASEAN está conformada como un verdadero sujeto del derecho internacional desde mi mirada, al menos. Digo, está identificada como un sujeto del derecho internacional. Tiene órganos, tiene todas las características de un sujeto del derecho internacional, ¿sí? Y se adoptan decisiones de las maneras propias del derecho internacional. Es un sistema de integración propiamente dicho. ¿Estamos bien? Cuando pensamos en la APEC y en su estructura, notamos que no cumple con todos los requisitos necesarios que vimos al principio en la primera parte que tienen las OIs para ser consideradas tales. En consecuencia, la doctrina es más proclive de interpretar que la APEC es un foro. ¿Sí? ¿Entienden esto? Esto no significa que no sea importante. Muy por el contrario, es súper importante. Pero no tiene una estructura jurídica que permita suponer que se trata de un sujeto del derecho internacional. Al menos en apariencia. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Muy bien. Vamos con Europa. Bueno, a ver. Nicolás Arriada. Hablemos del caso, el Cassé de Dijon. Bien. Contanos el caso Cassé de Dijon. Bueno, el caso se desenvuelve entre los estados de Francia y Alemania, en los que Alemania estaba prohibiendo la entrada de productos de bebidas alcohólicas que eran importados por Francia, ¿cómo se dice? Basándose en ciertas prerrogativas de las bebidas en sí, diciendo que no superaban, que superaban el mínimo de alcohol permitido, y basándose en cuestiones de... ¿Superaban o no superaban? No es un detalle minúsculo, ¿eh? No me acuerdo si era menor o mayor a 25, sé que no, pero... ¿Quién puede colaborar con nuestro amigo Nicolás? No superaba, me parece que no superaba, entonces eso, según lo que recuerdo, hacía que hubiese más ventas.
Quiere decir que no era que tenía más graduación alcohólica, sino que tenía menos. Menos de 25, entonces lo que hacía que supuestamente fomentaba el consumo de alcohol, porque decían que cuanto mayor era el índice de graduación alcohólica en las bebidas, la gente consumía menos. Dato que no tenía ningún sustento empírico, digamos. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se dice? Francia lo que reclama es que se estaba restringiendo las medidas la reglamentación que generaba el mercado común por no dejar de importar sus productos sin ningún tipo de restricciones lógicas, que es lo que se pedía para este tipo de casos. Entonces, la resolución del tribunal, ¿qué aportó? La resolución del tribunal falla a favor de Francia, diciendo que los argumentos... Nico, escuchá la pregunta. Yo no te pregunto qué falló. Yo te estoy preguntando qué aportó el fallo. Los exámenes no son para repetir, son para pensar. Sí, lo que pasa es que estoy pensando en nebulosa, porque no lo tengo bien claro. Imagínate que no sabía... Pero bueno, ¿pero qué aportó? Bien, vale más. ¿Qué aportó? Aportó una seguridad en cuanto a las medidas que tienen que tener los estados entre sí para tomar restricciones o no en base al libre comercio entre ellos. ¿Estás seguro? A ver, ¿alguien puede dar alguna opinión diferente a la de Nicolás? Que él tampoco está seguro, fue muy sincero y dijo, yo este caso ahí no lo tengo, en consecuencia apenas puedo decir qué resolvió y vos me venís a preguntar qué aportó la resolución. Bastante malvado resulté. David, lo que tengo entendido es que el tribunal lo que dijo es que únicamente se podrá limitar la libre circulación de mercancías entre estados por exigencias imperativas. Por ejemplo, control fiscal, salud pública, protección de los consumidores. Eso ¿Se me escucha bien? Esa es la respuesta del tribunal, pero no es mi pregunta. Mi pregunta es ¿qué aportó con esa respuesta? Los acuerdos están para ser cumplidos. Los acuerdos deben ser cumplidos. Eso en realidad es un principio del derecho internacional que se llama pacta sunt servanda y no es el aporte que hizo porque fue más lejos todavía el aporte. ¿A dónde llegó el aporte? Perdón, se me cortó, David. No, está bien. A ver, para que ustedes entiendan, chicos, este caso y otros son el inicio del concepto que se va luego a generar y a tomar cuerpo en la década del 90, llamado derecho comunitario. A través de este fallo y otros, se va atravesando el denominado proceso de comunitarización. Perdón, David, se me cortó todo de vuelta, no sé qué me pasa en internet. A mí también se me cortó todo igual, ¿eh? Sí, nos sacó de Zoom incluso. Sí. Digo, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Escuchen bien. Cuando la Corte toma una decisión, esa decisión involucra a las partes en conflicto, como toda sentencia judicial. ¿Hasta acá vamos bien? Pero el aporte que hizo es mayúsculo. ¿Por qué? Porque fue generando el concepto de proceso de comunitarización. El proceso de comunitarización implica nada más ni nada menos que ir creando el concepto de lo que hoy entendemos como derecho comunitario. Ustedes no se olviden que esto es básico, chicos. En esa época no existía el concepto de derecho comunitario.
era el derecho internacional. Es más, y había puja en qué era más importante, si el derecho internacional público o el derecho interno de los estados. Este tribunal va más allá y dice, no solamente, como dijo Jesuán, que no está mal, pero es que avanza más todavía. No solamente hagan caso al pacto, al principio de pacta sunt servanda, que es que todas las obligaciones se asumen para ser cumplidas, sino que además las normas de esta comunidad tienen un efecto especial. Nadie aclaró qué efecto ni nada, pero se fue creando este concepto que luego implicó en la década del 90 la posibilidad de que los estados atribuyeran por primera vez competencias soberanas. ¿Está bien? Este es el aporte. Entonces, el aporte es la comunitarización, por eso se dice que es una creación pretoriana, ¿no? Exactamente. El aporte es un granito de arena para ir creando, armando el cuerpo conceptual de esto que hoy conocemos como derecho comunitario. Por eso, una pregunta que yo les hice en clase es, ¿por qué aparece la Unión Europea? ¿Por qué aparece el Tratado de Maastricht? Y de golpe los estados generosamente dicen, voy a atribuir competencias soberanas a un órgano supranacional. No sale de un repollo. No. Casualmente, es el inicio del derecho comunitario que tiene como antesala el proceso de comunitarización, que no es nada más ni nada menos que los aportes de los tribunales de Luxemburgo. Sí, usted había hecho lo de proceso jurisdiccional. Claro. Si mal no me acuerdo. Claro. Por eso se dice, como dijo Carolina, como dijo Manuel Abello, que efectivamente el derecho comunitario tiene su origen en lo pretoriano. Tiene origen pretoriano por excelencia. ¿Todos bien? Una consulta, David. Entonces, para el antecedente de la Unión Europea sería los aportes del Tribunal de Luxemburgo, pero también no sería el Tratado de Roma del 57 y el Tratado de París del 51. Por supuesto, pero no te olvides vos que, la Corte de Luxemburgo existe en virtud de los tratados del 51 y del 57. Perfecto. Si no, no existirían, si fueron creadas ahí. Fue creada en esos tratados. El punto es que cuando se crea este tribunal, se crea como un tribunal más del derecho internacional público. Pero este tribunal empieza a avanzar, y que si ustedes leen algún texto de esa época, hasta critican al tribunal diciendo está avasallando la soberanía de los estados. ¿Entienden? Fue avanzando la cuestión de manera tal, entonces cuando ustedes lean cualquier fallo de la Unión Europea, cualquier fallo del Tribunal de Luxemburgo anterior a la Unión, van a observar que es un aporte más al proceso de comunitarización. Esa es la respuesta inmediata. ¿Qué aportó? Un granito para el proceso de comunitarización. Entonces esta respuesta sirve para toda la jurisprudencia que vimos, digamos. Por supuesto. Si yo te pregunto ¿qué aportó? Fortaleció el proceso de comunitarización. Perfecto. Ahora, si te pregunto, ¿qué resolvió? Bueno, allá hay que saber el caso. ¿Se entiende? Porque no se olviden que tenemos que tomar examen lo más rápido que podamos. Entonces, escuchen bien la pregunta para responder concretamente. Vamos a hacer una prueba. Sebastián Wachter. Ahora sí se va a lucir, mi amigo. ¿Decís, David? Sí, mirá. Todas las fichas, todas. No me hagas perder, flaco, Bueno, a ver. Protocolo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Vamos a hacer un equipo por las dudas. Dame una Sebastián pista más, por un si lado, pará. Sebastián, Carolina, Bautista
y Joaquín son un equipo. A ver, ¿qué pueden decir? Protocolo 9 del Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos. Es el protocolo por el cual... Bueno, dale, Bautista, te dejo. No, por favor. No, que es el protocolo mediante el cual se le admite a las partes o se le atribuye la potestad a las partes de ir directamente ante la Corte, salteando el paso, o sea, teniendo en cuenta que antes por resorte exclusivo se podía quedar la comisión con el seguimiento del caso, del follow-up. Ahora los individuos pueden ir por resorte exclusivo propio, si se quiere, ante la Corte. Ok. A partir del protocolo adjetivo. Perfecto. Pero hay un tema de expresión, mi amigo Bautista, que te voy a corregir. ¿Qué es esto? Vos sos un jurista de lujo. Vos me tenés que decir, es el protocolo por el cual el individuo queda legitimado activamente para presentarse ante la Corte luego del informe del 31 de la comisión. Sí, no lo el informe del 31 que se refiere a los méritos, o sea, al fondo del caso. Pero ¿entendés? Porque toda esa vuelta que diste fue por falta de léxico. Es el protocolo que legitima al individuo activamente para presentar su caso ante la Corte. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Estoy medio pro porque tengo un colectivo atrás que no sé si se escucha, pero no escucho nada yo. Ok, bien, pero ¿entendiste? Sí, por supuesto. Perfecto. ¿Sebastián? Sí, es un protocolo adjetivo. Exacto. Decir. Sí, muy Por bien. más que, bueno, amplía derechos, porque garantizar el efectivo acceso a la justicia a las personas es bastante importante, pero bueno, su naturaleza jurídica es adjetiva. Bueno, pero ojo, porque cuidado, Sebastián, con ese comentario que acabas de hacer, porque en rigor todo el derecho procesal es derecho. Sí, obvio, no Y deja de ser derecho. de hecho, yo les cuento que si un abogado puede saber mucho derecho civil y ser el mejor civilista, mucho derecho penal, ser el mejor penalista, en palabras, en teoría, pero si no sabes derecho procesal, fuiste. Gana más un buen procesalista que un experto en una materia específica, ¿eh? Así que ojo, el derecho procesal, ¿de acuerdo? Es muy importante, es un derecho, ¿sí? Es un conjunto de derechos, ¿eh? Y claramente su naturaleza ya la señalaste muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos con Manuel Agustín. El protocolo 11, ¿trae algún cambio significativo en el sistema de protección de los derechos humanos en Europa? ¿No viene con la creación, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos? Entonces, ordená la idea. Si crea el Tribunal Único y Permanente de Derechos Humanos, antes destruye otra cosa. Sí, el protocolo 9, porque es el 9, el 11 y el 14. No, para. No estamos hablando de normas jurídicas, estamos hablando de órganos. Vos me decís, crea el Tribunal Único Europeo y Permanente de Derechos Humanos. Perfecto, 10 puntos. ¿Que reemplaza a quién? Para mí, parte del protocolo 9. No. A ver. ¿Al tribunal y la corte puede ser? ¿A quién? ¿Tribunal y la corte puede ser? No, porque el tribunal y la corte es lo mismo. La comisión y a la corte. La comisión. Comisión y la corte. Ahora sí. Manuel, antes había dos órganos, comisión y corte, que hacían todo lo mismo, que ahora en el 11 hace un solo órgano, que reemplaza a estos dos. Reemplaza a esos dos y ahí es cuando crea el tribunal que le da eso. Ok. Claro, el protocolo 11 crea el Tribunal Único y Permanente Europeo de Derechos Humanos, que reemplaza a la vieja Corte Europea y a la vieja Comisión Europea. Es decir, que hace unos cambios rotundos, ¿no es cierto? Damiana. Consejo Europeo, Consejo de Europa, Consejo.
¿Qué te dicen estos términos? De vuelta, Consejo Europeo, Consejo de Europa, Consejo. El Consejo es el que actúa con que tiene funciones parlamentarias y consultivas en el marco de la Unión Europea. Perdóname, Damiana. Si se te hace esta pregunta, no te olvides de hablar de la naturaleza para evitar que te lo pregunte yo. Entonces vos me tenés que decir, es el órgano que colegisla con el Parlamento y obviamente tiene naturaleza comunitaria. Tal cual. ¿Ok? Sí. Dale, el otro. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo es que era el órgano clandestino que estaba conformado por los jefes de Estado y de Gobierno. ¿Y ahora no está más conformado por los jefes de Estado y Gobierno? Sí, pero no estaba plasmada su institucionalidad. Fíjate una cosa, mirá, esto para que vos lo pienses para el examen. La pregunta es, ¿qué es el Consejo Europeo? Es el órgano que está conformado por los jefes de Estado y Gobierno. Su naturaleza es... Comunitaria. ¡No! Intergubernamental, perdón. Muy bien, intergubernamental. Ya está respondido. No den más información de la pedida. Eso es un consejo profesional que les estoy dando gratis. Nunca hay que dar más información de la pedida. Siempre lo justo y necesario. Porque siempre hay que guardarse argumentos. ¿Entienden? Muy bien. Bueno, y ahora, ¿qué es el Consejo de Europa? Y el Consejo de Europa es la organización internacional conformada por... Inicialmente creo que fueron 6 estados. Fíjate que no es la pregunta, nuevamente, ¿qué es el Consejo de Europa? Es una organización internacional de carácter intergubernamental. Y regional, europea. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Entendés? Trata, ahora, si te empiezas a preguntar, y bueno, ¿para qué se fundó? ¿Cuándo se fundó? Bueno, ese es otro tema. Claro. ¿Entendés? A ver, entiendan cómo se intenta que se razonen las cosas. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a ver, Joaquín, por favor. Decime que no vas a preguntar fechas como cuándo se fundó porque me matas. No, te la digo yo en el examen. Te la digo yo porque son muchas fechas. ¿Para qué? Si la parte están para consultar, ¿no? Joaquín, dicen que, me dijeron a mí, que en la Unión Europea hay un poder legislativo. ¿Es verdad? Creo que sí, en principio sí. Bien. ¿Y por quién está conformado el poder legislativo? ¿Vos sabés? No tengo el nombre ahora precisamente, pero... ¿Alguien puede ayudarlo, Joaquín? Sí, por el Consejo de la Unión Europea, que tiene naturaleza supranacional, y por el Parlamento, que también es supranacional. Muy bien, perfecto. ¿Vamos bien, Joaquín? ¿Te acordaste ahí? Parlamento y por el Consejo. O el Consejo de la Unión Europea, como bien Lucila lo señaló, que está perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver, Tomás Poleri. ¿Está Tomás? Sí, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás, querido? A ver, pregunta. Quiero saber qué diferencia hay entre un reglamento y una directiva. Si hay alguna diferencia, si se pueden comparar. El reglamento tiene aplicabilidad directa y la directiva tiene que ser adaptada a la legislación interna previo a que tenga esa aplicabilidad directa. Ok. Luca Minolli. Perdón, David, ¿podrías repetir la pregunta que le hiciste a Tomás? Porque no Claro, me cortó si justo. hay alguna distinción entre un reglamento y una directiva. Y Tomás explicó que el reglamento tiene efecto directo, se aplica directamente, pero la directiva no, porque la directiva, el fin es la armonización legislativa.
Perfecto. Es decir, que la directiva requiere de actos del gobierno, mientras que Sebastián, vamos de vuelta. Yo estoy apostando mucho a Sebastián, me voy a quedar sin guita hoy. Bueno, a ver, Sebastián. Pero apostar el viernes. Hoy no. Pero no importa. Bueno, está bien. Sebastián, decime. Sí. Una norma comunitaria. Sí. Mejor dicho, vos decime si lo que voy a decir es verdad o mentira, verdadero o falso. Toda norma comunitaria europea tiene efecto directo. Verdadero. Falso. Oh, bueno, te dije, aposta el viernes. Falso, ¿por qué? ¿Por qué? Pensemos todos, ¿por qué? ¿Por qué? Tomás Vallejos, ¿me podés aclarar por qué es falso? A ver, Dani. Porque dijiste norma en general y no aclaraste qué tipo de norma. Ok, dije toda norma, entonces falso. Pero, claro, ¿qué norma tiene efecto directo y cuál no tiene efecto directo? El reglamento tiene efecto directo. Me cagaste. ¿De acuerdo? Me cagaste. Entonces, eso ya, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, a ver. David, perdón, ¿qué es lo que tiene efecto directo entonces? Los reglamentos. El reglamento. Ah, genial. David, habíamos dicho ¿No que es todo lo comunitario? No. ¿Perdón? ¿Y las decisiones? ¿No es todo lo comunitario? No. No, ahí va. Nosotros tenemos, ¿cuáles son las normas que conocemos de la Unión Europea? A ver. Las normas derivadas. Reglamentos, directivas y decisiones. Claro, las decisiones no tienen efecto directo también. Porque son particulares, son más bien individuales, entonces lógicamente tiene efecto directo. Ah, bien. El punto es las que tienen que armonizar, porque las que tienen que armonizar no tienen efecto directo, porque el fin es la armonización. Que tengan efecto directo significa que una vez publicadas en el boletín oficial tienen que ser aplicadas y obedecidas por todo el mundo. ¿Está bien? Igualmente, las directivas pueden llegar a tener efecto directo si no es necesario el paso de armonización, porque la legislación ya está previamente armonizada. Está bien. No con el objetivo directo de realizar la armonización, sino porque justamente la legislación previa ya estaba apta, digamos, para que se dé justamente este efecto directo. Lo que vos estás diciendo, Bautista, está muy bien. El punto es que, es más, te voy a contar algo. Está tan bien que a veces hay normas que se dictan que no se tiene claridad si son reglamentos o directivas. No se tiene mucho, ¿me entendés? Pero el punto es que el legislador europeo, en términos generales, establece la necesidad de la armonización, entonces ahí ya estamos frente a una directiva. Ahora, si hay un Estado que vos me decís, no, mirá, yo ya armonicé, no le quita el efecto, digamos, es una directiva, pero claro, una vez que el Estado armonizó, ya está obligado, entonces empieza a tener efecto directo. Pero el concepto de efecto directo, en rigor, exige que no haga falta ningún acto del gobierno, ni anterior ni posterior. ¿Entienden esto? Entonces, desde ese punto de vista, no tiene efecto directo, porque las directivas se caracterizan porque requieren del accionar del Estado, de órganos del Estado. ¿Sí? Bueno, a ver, Lady. ¿Está Lady? Sí, profe, aquí estoy. Bien, ¿quiénes quedan obligados por un reglamento? Quedan obligados las personas físicas, jurídicas, los estados y los organismos. ¿Qué organismos? De la Unión Europea. ¿Pero cuáles? Porque tenés dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de instituciones que tenemos en la Unión Europea, Nicolás? Para que Lady le quede claro. No tengo idea. Bueno, digo de vuelta a Sebastián, me mata Sebastián acá, me saca la trompada, me la da a través de la computadora. ¿Sebastián? Bueno, a ver, vamos a intentar, porque estamos acá.
Hay órganos comunitarios y órganos intergubernamentales. Bueno, te hice recuperar un poco de lo que apostaste. ¡Esa! Recuperé parte de mi fortuna. Muy bien, muy bien. ¿Entendiste, Lady? Sí, sí, sí. Perfecto. Para todos, pero vos tenés que entender que hay órganos que son comunitarios y otros que son órganos intergubernamentales, que están relacionados con qué pilar, Bautista, siguiendo la teoría de los pilares. Perdón, se me cortó. ¿A qué organismo se estaba refiriendo? Estábamos hablando de los órganos que son comunitarios y de los no comunitarios. Los comunitarios al primer pilar. ¿Perdón? Los comunitarios al primer pilar y los otros, los intergubernamentales, al segundo y al tercero, respectivamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, nos quedan 2 minutos de clase, chicos y chicas. Vamos a hacer lo siguiente. El examen va a ser así. Primero tenemos clase el jueves, una clase especial de repaso a las 17 horas. Los que pueden participar, bienvenidos. Los que no pueden participar, I am so sorry. Nos veremos el viernes. De todos modos, la vamos a grabar y la vamos a subir el mismo día, haciendo un esfuerzo especial para que todos la puedan visualizar. ¿Está bien? Lo que van a hacer ahora es lo siguiente. Cuando termine la clase, van a empezar a mandarle a Marcelo, ¿sí?, un solo WhatsApp, uno solo, y van a ser aquellos alumnos que pueden dar examen a las 15:30. Los primeros 5 alumnos que le manden el WhatsApp a Marcelo van a dar examen a las 15:30. ¿En forma privada o al grupo? ¿Cómo? ¿En forma privada o al grupo? No, al grupo. Entonces, así queda registro todo. Eso por un lado. Y después van a ir haciendo grupos de cada cuántos minutos, Marce, media hora eran, ¿cuántos son ellos? 45, ¿no? Mira, yo te confirmo cómo está armado. A ver. Son de 40 minutos, o sea, a ver, una realidad. Arrancando a las 15:30, de a 5, 6, 40 minutos. Bueno, los turnos que tenía armados, 16, 16:40, 16:40, 17:20, 17:20, 18, y 18 a 18:40, y después en adelante los que falten. En condiciones de rendir tenemos 44. Bien. Bueno. A medida que me van... Nosotros, el cuatrimestre pasado, armamos que puedan elegir 3 opciones. Los que pueden antes, porque antes sería de 15:30 a 17. Después los que pueden únicamente durante el horario de clase, de 17 a 18:30. Y los que tienen últimos o los que pueden en cualquier horario. Yo voy armando la grilla a medida que me van mandando por privado, los voy ubicando, y cuando se cierra, por ejemplo, de 15:30 a 17, aviso que se cerró esa opción. Está bien, para que, bueno, esto vaya para que el resto sepa. No me quedó claro algo, perdón. Mandamos entonces, además del tema de las 15:30, mandamos que podemos en todos los horarios, o sea, aparte como para que... Aclaremos. Vamos a mandar un único mensaje. Puedo antes del horario de la cursada. Primera opción. Solo puedo en el horario de la cursada. Segunda opción. Puedo después del horario de la cursada. Tercera opción. ¿Sí? Entonces, Marcelo va a armar los grupos y los va a poner en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? El examen se va a filmar, por supuesto, por una cuestión de responsabilidad institucional, por un lado, y la idea es la siguiente. A ver, preguntas concretas, respuestas concretas. ¿Sí? No se busca el desconocimiento, porque el desconocimiento siempre está. Se busca que ustedes puedan explorar el conocimiento y puedan pensar sobre la base de todo lo que trabajamos durante la cursada y dar una respuesta pensada. ¿Entienden? A mí no me sirve que sepan las fechas con exactitud y todo lo que es consultable. A mí me sirve que ustedes puedan pensar cuál es la consecuencia de tal o cual hecho. ¿Entienden? ¿Ok? Esto se busca. Unos tips para que tengan en cuenta al momento de rendir. Bueno, como dice David, lo que se pregunta es eso, no se explayen mucho, no estudien de memoria. Si estudian de memoria nos damos cuenta y se corta la pregunta y se pregunta otra cosa.
Importante cuando responden, piensen 3 segundos, 5 segundos y después respondan. La respuesta más rápida es no sé, no me acuerdo, no sé. Entonces, si ustedes dicen no sé, nos vemos obligados en finalizar el examen ahí. ¿Se entiende? Porque si ustedes manifiestan desconocimiento, no hay más que seguir evaluando. Se aplica el adagio procesal que dice, a confesión de parte, relevo de toda prueba. Si a mí el alumno, la alumna me contesta no sé, pues yo le tengo que decir muchas gracias, venga el viernes que viene cuando sepa. Otro tema importante, los que deben algún tema de jerarquía, que van a hablar de jerarquía, será la primera pregunta. Si no se responde bien jerarquía, no continúa el examen. ¿No es así, David? Es así. ¿Nos preguntan a todos jerarquía o cómo es el tema? No, los que deben jerarquía nada más. Hay alumnos que en este segundo parcial deben una cuota, o 2 cuotas, o 3 cuotas, no sé cuántas cuotas son, del primer parcial. Esos alumnos que deben cuotas deben pagarlas. Y primero se paga la deuda, después empieza el examen. ¿Está bien? Nosotros tenemos todo registrado. Entonces, sí. Otro tip importante, si bien durante el transcurso de las clases y por WhatsApp manejamos bastante la informalidad, al momento del examen es un momento formal. ¿Qué quiero decir con esto? Nos ha pasado el cuatrimestre pasado que en la informalidad de las clases la quisieron llevar al examen y medio como que y la van piloteando. No. En el momento del examen es un momento formal y si tienen pensado ir con la guitarra o ir viendo y la buena onda, con la buena onda zafo, porque me llevé bien durante la cursada, zafo, no chicos. Ahí hay que buscar conocimiento, se busca el conocimiento y se busca si pudieron incorporar los conceptos. Así que tengan en cuenta al momento de rendir que es un momento formal de evaluación. ¿Se entiende? Yo creo que todos ustedes están en condiciones de aprobar la materia. ¿Sí? Es cuestión de tenerse confianza. Yo les tengo confianza, así que espero que la tengan ustedes en ustedes mismos. De todos modos, nos vemos el jueves, porque parece esto la última cena, che, ¿qué tanto? Una pregunta igual, sobre un aspecto práctico de ese día. Entonces, nos van a agrupar por horario y ese día nos mandan el enlace y vamos entrando en ese horario, digamos, tajante. Si llega a El suceder enlace algo, va a ser, por WhatsApp. te cuento, el enlace va a ser el mismo. Listo. Te toca a las 15:30, vos tenés que entrar a las 15:30. Con vos van a entrar 5 o 6 personas más. Ahí estamos todos juntos. A medida que los alumnos van dando, se van retirando, se les da su nota, se hace una pequeña devolución. A mí me gusta, a veces no tengo el tiempo, pero a mí me gusta hacer una devolución individual de cada uno, contarles qué vi yo durante la cursada, cómo fueron evolucionando. Todos fueron evolucionando y a todos tengo algo para comentarles. Pero por ahí no nos da los tiempos. Y, no, yo bueno, con más dudas, porque me ha pasado, o nos ha pasado, que a veces pasa algo, se retrasa, y quizás uno se mete en su horario y te terminás metiendo en el examen del otro y perjudicando a un compañero más. Porque el espacio del examen es público. Esto significa, si un alumno que tiene que dar a las 17 se quiere meter a las 15:30, yo no le voy a negar la entrada. Que entre, y se quede la hora y media mirando y escuchando. Yo, por lo pronto, si fuera alumno, lo haría, porque se aprende más en ese momento que durante toda la cursada. Pero bueno, cada uno tiene su forma de encarar el tema del examen y sus emociones en ese momento. Pero, digamos, lo importante es, Marcelo va teniendo el orden y dice, bueno, ahora le da a fulanito, a menganita. Bien, y ahí se le abre el micrófono y ya está. ¿Entendés? Lo importante, pero ponele es que saber quiénes van a rendir. Que tenés a las 16, por decir algo, y no llegás. Mandás al grupo, chicos, no estoy llegando, llego media hora más tarde. No hay problema. El hecho de poner un horario está básicamente pensado en el poder darles a todos el tiempo de reflexión que necesitan para rendir un examen. Si bien queremos apurarlo y hacer que todos te rindan el mismo día y demás, tampoco podemos ir en contra de principios básicos de la didáctica y la pedagogía.
hay que dar un momento de reflexión, si quiero que reflexionen, si no, estoy pidiendo que estudien de memoria, y sería contradictorio con todo lo que estamos diciendo. ¿Estamos? Hay alumnos que van a precisar más tiempo, hay alumnos que van a necesitar menos tiempo. Esto no habla de ser mejor o peor, simplemente son los tiempos de cada uno. ¿Está bien? Bárbaro. El recuperatorio sería el viernes al El viernes próximo 11, ¿no? porque las actas las entregamos el 12. Bárbaro. Es el límite que tenemos con la facu. Una pregunta, doctor. En caso que opte por la instancia de recuperatorio, ¿tendría que presentarme por formalidad este viernes para avisar que Desde voy a ningún usar el punto de vista. Desde ningún Ok. punto de vista. De todos ¿Sí puedo modos, presentarme a escuchar o...? por supuesto, de todos modos, siempre voy a dar el mismo consejo. Preséntense. Preséntense. Ok. Preséntense. Para experimentar el examen, que es algo nuevo para ustedes, y ya cuando vienen al recuperatorio, si tienen necesidad de venir, porque me ha pasado con muchos alumnos que, bueno, me tiro y sabían un montón, pero no estaban convencidos ellos de que sabían, y aprobaron pues sabían, y bueno, y es así. Y por ahí otros que, ya, yo esto lo apruebo enseguida, y resulta ser que les hice una pregunta o lo que fuere, y no pudieron aprobar, y después vienen al recuperatorio. A ver, aprobar es un accidente. Fatal cuando no aprueban, divino cuando aprueban. Pero sigue siendo siempre un accidente. El punto es el espacio de aprendizaje que se genera. Porque en ese momento lo que vivenciás ante la pregunta y la forma en que elaborás la respuesta y la cara que te voy a poner, la cara que te va a poner Ricardo y cómo vas a refrasear y demás, ese es el aprendizaje. La nota es un accidente. Ok, gracias. ¿Okay? ¿Sí? También entiendo que para mí decir que es un accidente cuando yo hace muchos años ya obtuve mi título de grado, es más fácil que para ustedes que en virtud de la consecuencia de ese accidente tienen que obtener un título de grado. No se me escapa esa realidad, no se me escapa. Okay. Pero quiero ir un poco más allá del tema, ¿sí? Igualmente también depende, por ejemplo, yo si apruebo esta, me quedarían, por ejemplo, 3 materias más con el práctico, ya me recibo, por ejemplo. Claro, es que acá hay gente que se recibe. No, eso tampoco escapa a nuestro conocimiento. Sabemos que hay gente que se recibe. Y aparte queremos que aprueben todos. A ver, desde lo volitivo, yo creo que están todos para aprobar. El punto es que hay que demostrar ese conocimiento. Acá me está preguntando, acá está respondiendo Marce, el recuperatorio, el examen y el recuperatorio es la misma modalidad. Exactamente igual. Exactamente igual. ¿Alguna otra pregunta? Están todos en shock, están como en crisis. ¿Quieren que hagamos terapia? Doctor, yo hoy tenía que exponer el fallo a Mangouras, pero no quise interrumpir porque me parece que no, me iban a matar. No te hagas problema porque yo lo había preparado, pero... Despreocupate. Incluso tenemos el Brexit que ya hablamos, pero Nancy hizo un trabajo divino que me encantó, que lo pusimos en el campus. Gracias. Que también aprovechenlo, que está muy bueno el laburo ese. Eso, y bueno, entra. digo, ¿El Brexit sí, entra? Brexit entra, claro que sí. Claro que sí. Todo lo que está en el campus subidos entra. Todo lo que está. Segundo parcial entra y trabajos colaborativos. Vi que muy pocos los descargaron. Descárguenlos porque ayuda un montón. Ayuda mucho. Aparte, los trabajos colaborativos están corregidos por nosotros, están mirados, digamos. Entonces, es una forma de suplir la ausencia de textos y la imposibilidad de acudir a la biblioteca a buscar textos. Me parece muy bueno lo del trabajo colaborativo. Buenísimo. Los que no entiendan del Brexit me preguntan, porque yo puse las cosas más importantes, pero bueno, todo el resto lo sé porque me leí. Obvio, pero a ver, no solamente, chicos, yo quiero que tengan, alguno de ustedes acude, al menos a mí, en forma por privado, en forma individual. No tengo problema en que lo hagan todos. Si no puedo responder, si viene ahora no puedo, pero de hecho he llamado por teléfono a algunos de ustedes que me han mandado un WhatsApp y yo los he llamado para explicarles. No tengo problema. No me molesta. Si me llaman o me mandan un mensajito, mira David, no entiendo esto, no tengo problema en explicárselos, ¿sí? Así que acudan,
pero más no puedo hacer, digamos, ponerme a disposición, ¿de acuerdo? Acudan si lo necesitan. ¿Estamos? Bueno, gente, tengo Perfecto. una clase en 17 minutos y quiero tomar algo antes. Vémonos el jueves a las 15. Vemos. No, perdón, 17. a las 17. 17. Jueves a las Ok. 17. ¿Sí? 17. Ok. Listo. Les mando saludos a todos. Y no Gracias. sufran. Bye bye. Gracias.